Vale la pena imaginar un escenario alternativo en donde se hubiera hecho periodismo en la mesa de tercer grado de Televisa. Y en ese terreno, ¿cuáles hubieran sido las preguntas no ideales, no imaginarias, no utópicas, sino simple y sencillamente profesionales si tomamos como base parámetros mínimos de la ética periodística y del valor o el papel que tienen justamente los comunicadores en hacer un servicio social justamente a quienes tienen como base las consideraciones que en materia de políticas públicas hacen los candidatos para sufragar o no por ellos. Así entonces, el cuestionamiento es evidente. ¿Cuáles hubieran sido las preguntas que desde ahí en ese programa de Televisa significarían un apego a la ética y desde luego también a esa función social a la que nos debemos los periodistas y los medios de comunicación? En primer lugar, preguntarle a la candidata del oficialismo si ella, en un hipotético triunfo electoral, trataría de la misma manera en la que el presidente de la República ha tratado a quienes no coinciden con él. Si ella sí tendría reuniones y ejercería en efecto la política y evitaría además esos desplantes de descalificación y la serie de inquina y difamación en la que el presidente de la República se embarcó desde el principio de su sexenio. Y a propósito de un hipotético triunfo electoral, nada de dejar pasar así, depende o habrá que ver, no. ¿Acepta o no su triunfo y o derrota de acuerdo con los resultados electorales? Porque lo otro es, en efecto, una diatriba propagandista cuando ella respondió que habrá que ver, que apuestan y siempre han tenido la confianza del pueblo. No, candidata. Aquí la pregunta es si acepta o no los resultados, independientemente de si le favorecen o no. ¿Y por qué esa cautela si, dadas las encuestas que usted ha ofrecido, hablan del 40, 50, 60 o hasta el 70% de ventaja sobre la candidata opositora? Usted, de veras, Claudia Sheinbaum, coinciden absolutamente todas las políticas públicas del presidente de la República en relación con la violencia que hay en el país, porque una cosa es que en el debate usted mienta y otra cosa es que aquí en el ejercicio periodístico nos atengamos, y en la rendición de cuentas que implica desde luego también su propio paso por la administración pública dentro de la Ciudad de México, a ocuparnos en efecto cómo es que se elevaron en términos absolutos los homicidios en nuestro país en relación con lo sucedido en sexenios anteriores. ¿No le pareció a usted un exceso que el presidente de la República en 2017 y 2018 dijera que desde el primer día se notaría la baja de estos índices de violencia cuando sucedió exactamente lo contrario? Y a propósito de esos desplantes publicitarios o propagandísticos, ¿le parece a usted correcto que el presidente de la República diga que a partir de septiembre México tendrá el mejor sistema de salud del mundo? Ya no Dinamarca, ya no los patrones internacionales más adelantados, no, el más importante del mundo. ¿Cómo le hará entonces, siendo irónicos, para gestionar esa gran bandera que el presidente de la República se empecina, desde luego, solo en la demagogia y desapegándose de la propia realidad en decir que ésta existirá? ¿Qué opina al respecto? Sí, de que el 30% de los ingresos de los mexicanos se orienta a la compra de medicamentos porque estos no existen dentro de nuestro sistema de salud, o seguirá acusando a empresarios y políticos que nada tienen que ver con los medicamentos y su comercialización para decir que a ellos es a quienes se debe de culpar por la falta de estos mismos medicamentos? Ese es el mismo terreno. Y si entonces usted está defendiendo absolutamente todas estas políticas públicas, ¿estamos hablando de que en efecto va a continuar ese mismo desastre?
Y a propósito de continuar el mismo desastre, usted dice que coincide con la democracia y sin embargo los planteamientos fácticos que usted hace nos remiten a un retroceso para la democracia. Por ejemplo, candidata, ¿qué opina usted de que el INAI haya sido atacado por el presidente cuando es una de las principales fuentes de transparencia que obligan, es decir, que los sujetos obligados son ustedes, los funcionarios públicos, usted en particular cuando lo fue en la Ciudad de México para rendir cuentas y sin embargo un día sí y otro también el presidente de la República lo ha torpedeado siempre con el la manida muletilla de la propia austeridad. Y a propósito de austeridad, acabar con las representaciones proporcionales es acabar con el derecho de las minorías. Y de nuevo ahí ese socorrido, recurso de aludir a la austeridad para acabar con ellas. Eso no es propio de demócratas. Como tampoco es propio de demócratas seguir montado en un aparato publicitario que desdice la realidad. Y por eso, candidata, no es fundamental que usted nos explique cómo es que ha recibido más de 16 licencias en la UNAM, 9 de ellas al menos con goce de sueldo, y por eso ha sido aviadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, como lo prueban los propios documentos. ¿Cómo es posible, por cierto, candidata, que usted diga que está en contra de la corrupción y haya aceptado que a esta casa, es decir, me estoy refiriendo a los periodistas de tercer grado, a esta casa empresarial, Televisa, el presidente de la República lo hubiera amenazado 2 días antes de este encuentro con retirar la concesión de la propia empresa? Y en general, ¿qué opina de la serie de ataques del presidente de la República en contra de los medios de comunicación? Pero recuperando el tema justamente de la corrupción, ¿le parece a usted que en efecto es lo que difundió la empresa Televisa y lo que han difundido distintos otros medios de comunicación infundios en relación con la corrupción evidente de Rocío Nale? ¿Le parece a usted que existen o no elementos suficientes en testimonios, en documentos y en grabaciones para al menos alentar una investigación relacionada con la probable comisión de delitos de corrupción de los hijos del presidente de la República o no? ¿Le parece a usted correcto el hecho de señalar el PRIAN y el PRIAN y el PRIAN y una y otra vez, y que todos los candidatos de Morena a los gobiernos de los estados, por ejemplo, el impresentable Alejandro Armenta en Puebla, hayan sido de lo peor incluso del propio PRI? ¿Esa es la renovación que usted tiene? Y finalmente, candidata, ¿cómo es que se ciña un libreto, al libreto populista y en particular incluso a las propias frases del presidente de la República? Imagínense, fuera máscaras y toda esa serie de recursos de la demagogia populista que le hacen hablar a usted como el presidente de la República. Incluso, ¿se ha dado cuenta que usted incluso a veces quiere hablar como tabasqueña? Esas son preguntas que estoy completamente seguro millones de mexicanos se hacen y exigen respuestas. Esta vez desde luego no estuvieron ahí esas preguntas. Esta vez privó el sometimiento y, por decirlo menos, el ser pusilánime, que fue completamente distinta a la actitud que tuvieron todos estos colegas periodistas frente a Xóchitl Gálvez. Varas distintas para un mismo trabajo periodístico revelador, por supuesto, ese entorno generado ahí en tercer grado de Televisa. Pero estoy completamente seguro de que esas preguntas y esas respuestas soberbias que en distintos lados ha dado Claudia Sheinbaum para evadir absolutamente todo e incluso decir: yo vengo a hablar de los temas que le interesan al pueblo. Carajo, ¿por qué no se le responde? Usted tiene absolutamente el derecho a abordar los temas que considera que necesita conocer el pueblo, y nosotros tenemos el derecho, la libertad de expresión así nos lo consagra, de preguntarle a usted lo que consideramos también importantes. En fin, les decía a ustedes, creo que millones de mexicanos
han estado al tanto justamente de ese tipo de planteamientos de Claudia Sheinbaum y de esa expresión timorata de buena parte de los medios de comunicación. Así es que ya estaremos viendo los efectos que esto tenga el próximo 2 de junio.